Ya, son las 8:37, continuamos en Radio Análisis, es miércoles, es 2 de agosto del año 2023 y saludamos como cada mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, y saludamos a Germán Correa, que nos saludamos así efusivamente porque es primera vez que te tenemos acá en el panel presencial, creo, Germán, Así ¿no? es, así es. Son estos reencuentros propios de la pandemia, así que Así nos es. alegra mucho, Germán, así como a todos nuestros panelistas, que estés acá en el estudio. Muchas gracias, Conversando muy buenos presencialmente y conversando y compartiendo un café además de la conversación. Además. Sí. Viene en camino Cecilia Valdés, la vamos a tener en poquitos minutos, pero por de pronto, como en radio no se puede guardar silencio, partamos. Sí, bueno, tenemos harto que hablar, ¿ah? Yo creo que uno de los temas del día, si no el tema del día, va a ser las reacciones post-anuncio de ayer por el tema del pacto fiscal, pero antes de eso, y aprovechando que está Germán aquí a nuestro lado y todavía no llega Cecilia, quiero partir preguntándote, Germán, ¿qué te parecieron las declaraciones de tu ex correligionario durante muchos años, Osvaldo Andrade, ayer en un matinal donde se refirió, en duros términos, al gobierno? No es la primera voz del Partido Socialista que lo hace, una lista bien larga, está el senador Espinosa, el senador Castro. Ayer en una entrevista la presidenta del partido también deslizó críticas al gobierno. ¿Cómo ves lo que pasa entre la relación PS-gobierno? Tú que conoces ahí las filas del socialismo desde dentro. Sí, mira, bueno, desde luego este es un gobierno que tiene, políticamente su base política es muy extraña y especial en relación a todos los gobiernos que hemos conocido antes, en el sentido de que es una especie de una múltiple coalición, son dos coaliciones que de alguna manera, que disputaron en unas primarias en un momento, que nunca han estado cómodas entre sí, hay que decirlo, y además con invitados que estaban en el otro lado, digamos, de la competencia electoral, que han sido invitados a ser parte del gobierno, no todos, por lo demás, que eran parte de la ex concertación o nueva mayoría. Entonces, la base política es muy heterogénea y rara, porque el tipo de adhesión o compromiso con el gobierno es muy variado, por así decir, variopinto, entre los socios que constituyen la base política del gobierno. Primera cosa. Entonces, hay grados de libertad que se toman quienes están participando en el gobierno, que de verdad de repente uno no se explica, porque uno está o no está. Si tú estás con destacados militantes, como en el caso de Carlos Montes en Vivienda y otros destacados militantes del partido que están participando en el gobierno, algún nivel de lealtad tú requieres, digamos, con ese gobierno. Si no, ándate, digamos, sálete de allí, porque ya no estás cómodo, no te sientes interpretado. Entonces, esta ambivalencia a mí me parece desde luego dañina, porque el gobierno no tiene la base política de apoyo que se supone que tiene, porque además esa gente, varios de ellos son parlamentarios que tienen que votar por las iniciativas de gobierno en el Congreso, de tal manera que no se entiende esta libertad tan grande que se da a mucha gente del PS en un gobierno que están participando. Tomen la decisión entonces, o se quedan, y se quedan con lealtad y solidez y colaboran todo lo que se pueda, y critican fuertemente hacia adentro, o se salen. En la concertación muchas veces tuvimos tremendas diferencias, pero lo que sí tenía como virtud la concertación era que teníamos además un acuerdo de cómo trabajar las diferencias. Las diferencias no se dejaban sueltas, no se dejaban para que cada cual las fuera a expresar en los medios de comunicación, sino que se trataban duramente muchas veces. Y en lo que no podíamos llegar a acuerdos se dejaba en barbecho hasta que había ciertas condiciones para avanzar. Entonces, aquí hay un tema de procesamiento de decisiones, de lealtades, de solidez, coherencia política, que creo que tienen que solucionar de una vez por todas. Sí, vamos a darle luego la palabra a Cecilia Valdés, por de pronto la vamos a saludar para que se instale tranquila. Cecilia Valdés, secretaria general de la Democracia Cristiana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Estábamos hablando súper mal de la Democracia Cristiana antes de que llegara. No, broma. Estamos acostumbrados. Sí, no, pero para que te vayas enchufando ahí, le hago una segunda pregunta a Germán y luego te damos la palabra. Ahora, Germán, la posición del Partido Socialista es súper cómoda, porque, a ver, Andrade dice lo que dice, ¿no? Es un gobierno de mierda, pero es nuestro gobierno. Presidenta del partido dice, bueno, hay que entender el sentido del humor de Osvaldo, pero él igual es oficialista. Resulta que quienes más se agarran de las declaraciones de Andrade son los adversarios recalcitrantes del gobierno, obviamente, y no los partidarios. Entonces es un poquito forzado a interpretarlo como una declaración de apoyo al gobierno, ¿no? Misma cosa los dichos de Espinosa, mismos dichos la subida al carro del senador Castro. Y luego uno va al gobierno, Germán, y el gobierno tiene, el Partido Socialista tiene
la Subsecretaría del Interior, Así es, nada menos. el Ministerio de Hacienda, la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Defensa, que según la estructura jerárquica, tú la sabes mejor Sí. que yo, los ministerios tienen un cierto orden Sí. de prelación y el de Defensa es uno de los más importantes del Estado. Así es. Y así sucesivamente. Entonces, si uno hace el ejercicio de poner a todos los partidos del oficialismo, no hay ninguno que tenga la figuración cualitativa y cuantitativa en el gobierno como el Partido Socialista. Así es. Y sin embargo se presentan públicamente como un partido como equidistante o que no está en el corazón del gobierno. Bueno, eso es muy extraño, igual hay que develarlo, porque si están en todos los cargos más importantes y luego se permiten decir que el gobierno es un gobierno de mierda, mil disculpas, estoy citando al ex diputado Andrade, es raro, ¿no? Exactamente. Exactamente, y esa es la contradicción que mucha gente no entiende, ¿no? Es una incoherencia política. ¿No? Naturalmente, tú no puedes estar en un gobierno en esos cargos de importancia y al mismo tiempo darte la libertad que se dan muchos militantes. Como digo, tomen la decisión de una vez por todas, ¿no? Eso es hacer política de manera seria. Ahora, y si no, significa que es un partido que ha caído en lo que Mayra llamaba un agudo sentido de la oportunidad, ¿no? Para hablar del oportunismo, ¿no? Entonces, estoy contigo cuando te va bien, y así recolecto votos, seguramente la simpatía que recojas, o estoy contra ti si eso me permite recoger votos. Entonces creo que eso se llama oportunismo en política, no se llama coherencia política, que es lo que un partido que se supone serio, que lo dejó de hacer creo hace tiempo, la debe tener. Ahí, Cecilia, ¿cómo ves esta situación desde afuera? Pero también recordando la historia de lo que fue la nueva mayoría. Tengo que mencionarlo, donde la DC tuvo un rol parecido a Le lo vas que a está citar al haciendo... senador Walker, a Cecilia. No fue solamente el senador Walker, pero sí, en ese entonces ministro Burgos, que hicieron una suerte de oposición dentro del oficialismo. Bueno, yo creo que cuando uno es gobierno. No puede ser oposición y gobierno. Nosotros somos un partido que no es de gobierno. Pero nos portamos a la altura de lo que significa un partido con autonomía del gobierno, pero con convicciones muy parecidas al gobierno. Por eso el apoyo a los proyectos de ley y eso. Yo creo que en general la política está pasando por un proceso bien farandulero, bien liviano en apreciaciones, con mucha ansiedad de salir primero, de decir frases que califican para titulares. Yo creo que hoy día estamos viviendo no solo el desprestigio de la política, sino también una ansiedad más por los aplausos que por hacer política en serio consistentemente. Porque no quiero calificar a un partido entero porque es difícil, porque yo también soy dirigente de un partido importante y claro, uno de repente tiene a militantes que también pueden decir frases inapropiadas, pero yo calificar a un partido entero que tiene ciertas convicciones, por eso está ahí en el gobierno también, me cuesta, me cuesta. Pero sí puedo decir que hay ciertos políticos que les gusta esto un poquito más del foco de la pantalla y que, bueno, y que hacen noticia más por sus dichos coloquiales que por hacer política de verdad. Entonces yo creo que estamos un poquito invadidos de eso, de esa ansiedad por los aplausos, por tratar de notar. Pero también, digamos, para no correrme con la pregunta, que no es un caso único. El Partido Socialista ha tenido ciertos focos de ciertas autoridades políticas que al parecer no están muy convencidas de estar en el gobierno del presidente Boric. Y yo creo que un reordenamiento natural. Nosotros lo vivimos en la democracia cristiana. Usted mencionó a Walker, a Burgos, y hoy día no están en la democracia cristiana. Sí, pues, alguien decía alguna vez algo que yo consideré muy sabio, que la percepción subjetiva de coalición no se puede construir por decreto, ¿no? Se construye caminando. Yo imagino que ahí, Germán, el proceso de volver a generar lazos de confianza entre la democracia cristiana y los distintos sectores del Partido Socialista no se hizo porque una cúpula se decidió, sino caminando juntos varios años, ¿no?
Cuestión que en esta coalición no ha ocurrido, por lo tanto creo que es parte bien importante del problema. Ahora, lo que mucha gente se pregunta es por qué la directiva del Partido Socialista no es más enérgica, ¿no? De hecho, hay mucha gente que se pregunta por qué el Partido Socialista no echa a Fidel Espinosa, porque es un O lo senador, sanciona de porque es un alguna senador de oposición, ¿no? El argumento de que es oficialista es bien insostenible, la verdad. Sí. O sea, es de oposición y lo único que tiene de oficialista es el carnet del partido, ¿no? Y hay varias hipótesis, ¿no? Una es que la directiva del Partido Socialista avalaría ese punto de vista, ¿no? Otra es, la directiva del Partido Socialista es débil, ¿no? No tiene una capacidad para ejercer coerción. Otra hipótesis sería, no se le quiere victimizar. Y así sucesivamente. Bueno, volviendo al enunciado de la pregunta de Monse, ¿no? Tú, Germán, que conoces bien la interna del Partido Socialista, ¿por qué crees que pasa eso, no? Porque de alguna manera como que Paulina Bodanovich, y la directiva, no lo quiero personalizar en ella, pero como que maniobra estas cuestiones, no las zanja, ¿no? Bueno, yo coincido con... Hay un elemento que está subyacente estructuralmente en la política nacional, instalado ya desde hace rato, que es un proceso de aguda degradación en general. Yo diría, de toda la política, los actores políticos. Bueno, desde luego esa degradación es percibida más por la ciudadanía, por la distancia que muestra de la política y de los políticos y de los partidos de hace ya rato, ¿no es cierto? Hay una crisis ahí de una relación política basal, digamos, entre la ciudadanía y la política en general y todos los partidos. Y eso, ¿no es cierto?, es lo que subyace en la forma que se hace política hoy día, que francamente es deleznable muchas veces, la verdad, de todos lados. Oposición, gente que se supone que está en el gobierno. Entonces, aquí tenemos subyacente una degradación generalizada de la política por una parte, ¿no? Y por otra parte, tenemos este cambio que se ha producido también con respecto a lo que significa la responsabilidad de estar participando en determinadas, en este caso en el gobierno, que no es broma. Ahora, que el gobierno dé cancha, tiro y lado, digamos, para hacerle crítica, pero frecuente y contundente, sin duda alguna. No, por cierto. Sin duda alguna, ¿no? Ese ha sido el grave problema de este gobierno, que ya no resolvió, a mi juicio, después de 1 año y medio de ejercicio. Pero eso no te libera, digamos, de la responsabilidad política que significa compartir la conducción de un gobierno en cargos de tanta importancia como se tiene. Entonces, creo que aquí la gente del PS tiene un problema existencial, ¿no? Que se decidan. O son parte del gobierno o son parte de la oposición. Así como está la cosa, son más bien parte de la oposición, ¿no? Y esas declaraciones de Paulina Bodanovich yo no le entiendo. Es simplemente confesar que no hay posibilidad ninguna de, no digamos de control, sino que de orgánica interna, de disciplina que te da la política, la convicción política, no la disciplina autoritaria, sino que la convicción política que surge de un debate profundo, de realmente compartir determinados principios y conductas, y punto. Eso es hacer política en serio, que ya se perdió hace rato. Bueno, es un gran tema y trataremos también de hacerle las preguntas correspondientes a la presidenta del partido, porque es quien debiera quizás ahí responder a aquello, pero los quiero llevar a otro tema que se vincula con esta relación gobierno-oposición, oposiciones, oficialismo, que es el pacto fiscal. Ayer se hizo el enunciado, porque el primer proyecto de ley va a ser ingresado en el mes de septiembre probablemente. No se conocen los detalles, pero se conoce el objetivo, las líneas, las ideas, ¿no? Y pasó cerca de 1 hora o menos de 1 hora de que el presidente hiciera esta cadena nacional. Y salieron las críticas por parte principalmente de la UDI. Aquí hay que ser bien precisos en decir que no fue toda la oposición, fue una parte de la oposición, criticando este anuncio y señalando una serie de cosas que yo ahí me quiero tomar un par de minutitos, porque los argumentos que se han planteado para oponerse a esta reforma tributaria desde un principio, del principio de este gobierno, han sido bien variados. Se señaló el año pasado, cuando esto se anunció, el proyecto que fue rechazado, que la oposición estaba en contra del impuesto al patrimonio. Bueno, el gobierno modificó el proyecto, se sacó el tema del impuesto al patrimonio. Luego vino el plebiscito y se señalaron una serie de cuestiones como que el país no requería una reforma tributaria, que había que enfocarse en el crecimiento, que el gobierno tenía que conversar más con los actores. Bueno, el ministro Marcel hizo eso, yo creo que es una descripción. Tuvo más de 30 reuniones con las pymes, con la CPC tuvo muchísimas. Sí, con la democracia cristiana. Con Evópoli, en fin. Y bueno, los únicos que se negaron a conversar, porque fue así,
fueron partidos de oposición. Luego se señaló que no se estaba de acuerdo con que con los recursos de la reforma tributaria se financiara, por ejemplo, la condonación del CAE o la deuda histórica. Bueno, eso no está contenido en el anuncio del gobierno. Luego se señaló el tema del caso convenios y la corrupción ayer por parte de la UDI, y finalmente que si es que no renunciaba Jackson, ellos tampoco iban a concurrir con sus votos. Entonces, ahí uno se pregunta cuáles son las verdaderas razones para estar en contra de un anuncio que hizo ayer el presidente, donde los objetivos y los mismos anuncios, ¿no?, son totalmente distintos a lo que se rechazó en marzo, donde se ha acogido, por ejemplo, el tema del crecimiento, de reforma al Estado, ¿no? Incluso se anunció un comité de expertos donde iban a participar exministros del presidente Piñera, como el ministro Briones, expresidentes del Banco Central como Rodrigo Vergara, José Gregorio. Entonces, esto no podemos decir que es una reforma ni ideológica, ni de izquierda, muy por el contrario, pero aún así la negativa de la UDI, donde incluso mezclan al ministro Jackson, parece bien inaceptable. Y yo lo digo con total responsabilidad, pero cuando se plantean este nivel de argumentos a propósito de la degradación del debate público, la verdad es que cuesta un poco entenderlo. Ahí, Cecilia, te doy la palabra. Bueno, yo sé que ustedes tienen ambos una sensibilidad más de izquierda, ¿no? Pero en términos como del análisis general, porque al final lo que se hace es trancar la pelota para una reforma que es más que necesaria. Pato, tú... No, nota el pie nomás de la muy necesaria exposición de Monse, porque nos recuerda cuáles han sido como la lista de razones para oponerse, ¿no? Son tantas las cosas que no han ocurrido porque no renuncia Jackson, que uno ya a esta altura llega a suponer que el día que renuncie Jackson este país va a cambiar drásticamente de un día para otro, porque es una lista larga de cosas que dependen de que no ha renunciado Jackson. Pensiones también. Sí, claro. Sí. Hasta Jackson. el cambio climático, quizá. Bueno, en fin, se transformó en el amuleto de la derecha, que es como una excusa finalmente, ¿no? La competencia de la UDI hoy día es republicano. Y republicano está más preocupado de la presidencial que del Consejo Constitucional. Entonces, hoy día yo diría que hay objetivos bajo la mesa de estos actores políticos que hacen que el país se detenga. Porque es bien irresponsable decir, mira, yo no veo pensiones porque está Jackson. Ahora yo no veo pacto fiscal porque está Jackson. O sea, eso es para, no sé. Y hay que decir que el ministro Jackson no tiene nada que ver, o sea, no ha habido ningún antecedente que dé cuenta de una relación ni con el caso convenio, ni con el robo de los computadores. Por lo tanto, si tuviera alguna vinculación, uno podría ya entender la posición de la UDI, ¿no? O de Renovación Nacional, pero en este caso eso no existe. Es como el trofeo, el trofeo. Ahora, efectivamente, yo creo que, para entrar en materia, lo que ha propuesto el gobierno en este pacto fiscal, yo creo que era la manera acertada de tratar los temas de no solo de reforma tributaria, que estaba bien trancado también eso, sino que de modernización del Estado, de evasión y elusión, de poder recolectar mucho más recursos del Estado para poder focalizarlo en los temas que dijo el presidente: seguridad, políticas sociales, salud, educación. Aquí hay una excusa, porque si uno lee el anuncio completo del presidente, uno se da cuenta que recogió. El ministro de Hacienda, como ustedes bien dicen, tuvo reunión, yo participé en la reunión con la Democracia Cristiana. Las dos bancadas completas de la Democracia Cristiana, completa digo para que suene como harto, pero en realidad no somos tantos, pero las dos bancadas de la Democracia Cristiana, la de senadores, la de pero no son parlamentarios. pocos, No, pero está somos disperso el sistema político. Pero somos Sí. políticamente bien responsables y me gusta nuestra bancada. Ahora tenemos presidente de la Cámara y claro, seremos pocos, pero hacemos magia. Entonces, tenemos ahí un orgullo de Ricardo Cifuentes como presidente de la Qué Cámara. bueno que sientan lo que es ser poco, ¿eh? En todo caso. No, yo no tengo problema con eso. Prefiero eso que ser mucho y
y nos pase lo que nos pasó en algún tiempo. Una vez salía en The Clinic que lo encontré muy lúcido porque era una muy buena descripción cultural y política de la época. Decía, no sé si se acuerdan que en el The Clinic venían debajo como frasecitas, ¿no? sí, la Decía, frase, sí. todo chileno fue, es o será demócrata cristiano. Ah, bueno, Sí, eso ¿ah? sí. En cierto momento se Hay describía... una- Sí, Hubo tiempo, Sí, hubo tiempo que era así. Antes se decía lo mismo del Partido Radical, que era Claro, importante. claro. Bueno, pero yo creo que este pacto fiscal anunciado por el presidente Boric recoge lo que cada uno de estas reuniones fue aportando en esto. Los que tuvimos reuniones aportando, no como la CPC, que pone condiciones, no subir impuestos, no gana nada. Eso para ellos sería un buen pacto fiscal. Bueno, pero también se recogieron. De hecho, la SOFOF ayer salió celebrando Sí, también sí. el Ah, anuncio. sí, eso es verdad. Pero primero tenían estas condiciones que más que un aporte parecía quitar cositas. Que nosotros decíamos, bueno, aquí cómo vamos a recaudar lo que necesitamos como fisco. Pero a mí me parece que lo de modernización, lo de justicia tributaria, a mí me parece bien clave, porque nos hemos hecho los lesos por mucho tiempo en colocar orden en esto. Así es que nosotros estamos como partido bien contentos con la propuesta del presidente. Creemos que se pueden mejorar algunas cositas, pero creemos que se recogió sobre todo en modernización, en transparencia, en control de elevación y elusión. Ahora, esto tiene en la esfera pública, Germán, Cecilia, Monse, una apariencia insoslayable por lo demás de debate técnico. O sea, esto tiene que ser un debate técnico en principio, ¿no? Pero es mucho más un debate político, y voy a decirlo de una manera más cruda, es mucho más un debate de relaciones de poder que lo que a veces la política se permite transparentar. Porque, pongo un ejemplo, ¿no? Es cierto que Renovación Nacional ha sido mucho más dialogante en esto que la UDI, pero ayer el diputado Sauerbaum ya dijo que ellos iban a apoyar todo lo que tenía que ver con la evasión y la elusión, pero no con el aumento de impuestos, ¿no? Lo cual es contraargumentativo, o sea, es argumentativamente bien difícil de sostener, porque todos los estudios que hacen organismos como la OCDE, incluso como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, dicen que en Chile la carga tributaria es poca, que hay que grabar más a las grandes fortunas, en fin, que hay espacio para avanzar en un sistema tributario más progresivo. Pero en el fondo uno dice, bueno, si no se aumentan más los impuestos es porque hay una acumulación de poder que impida que aumenten los impuestos, ¿no? O sea, bueno, yendo a lo más político, Germán, o sea, ¿por qué no hemos logrado tener a día de hoy una reforma tributaria que se sostenga con una cierta estabilidad a lo largo del tiempo? O sea, yo solamente quiero finalizar con esto, es un ejemplo muy puntual, pero a propósito del debate tributario que hubo durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que fue tan desgastante para el ministro Arenas que en parte terminó explicando su salida. Había una cena donde estaba incluido el impuesto al pisco, donde participó un senador de la región de Coquimbo, cuyo nombre no voy a dar, pero que ustedes pueden deducir. Y al día siguiente de esa cena ya había salido el impuesto no al pisco, a los licores, ¿no? de la reforma tributaria. Y bueno, eso no es técnico, pues, obviamente. Así es. Mira, aquí yo solo recordar una cosa. Para mí, si son todos argumentos construidos, muchos de ellos absurdos, por una derecha que sigue defendiendo al gran empresariado, que sigue defendiendo el bolsillo de los que más tienen en este país, que simplemente no quiere reforma tributaria ni nada. No quiere soltar un peso y que haya recursos para políticas sociales ni nada. Yo lo he dicho más de una vez, tenemos desgraciadamente una derecha no cavernícola y recalcitrante. ¿No? Porque es cuestión de mirar a otras derechas del mundo y uno no ve que la cosa sea así. Que entienden un poquito mejor lo que significa justicia social y todo eso, ¿no? Recordemos, ¿no?, que con ocasión del estallido social de 2019, donde la derecha y el empresariado estaba en pánico total, recordemos que hubo cientos de empresas que reajustaron los sueldos de su personal a 500 lucas. Estamos hablando casi 3 años atrás. Sueldos que estaban prácticamente en el mínimo en esa época. No, y hubo cientos de empresas que lo reajustaron, es decir, había un margen de utilidades de esas empresas que les permitía haber tenido a su personal mejor remunerado de lo que tenían, en miserias explotadoras de sueldo. Entonces aquí lo que tenemos es una derecha insaciable. Una vez lo dijo el presidente Elwin, yo lo recuerdo, ¿no? Son insaciables, dijo el presidente Elwin. Y yo creo que eso lo definía, pero
de cuerpo entero, ¿no? Un empresariado insaciable que además se colude, que además evade impuestos, porque ya los cálculos lo dicen, no habría necesidad de reforma tributaria si ellos pagaran sus impuestos. No, yo estuve con grupos y con empresarios en la época del estallido donde estaban apanicados, ¿no es cierto?, que confesaban que no pagaban ni una en términos de impuestos. Yo, como un simple profesional y que boletea, pagaba mucho más impuestos que ellos. Y decía, un tipo decía, yo soy inmensamente rico, me da vergüenza decir aquí que no pago impuestos, porque nosotros tenemos miles de formas de eludir el pago de impuestos. Entonces eso se llama descaro. Entonces, primera cosa, hay que reconocer eso. Y por lo tanto esta derecha, defensora al máximo del bolsillo, los que más tienen, de los ricos en este país, parece que necesita estallidos sociales para tener un poquito de sentido de justicia social, de quiénes son los que le generan la riqueza, que son los que trabajan, se pelan el lomo todos los días, ¿no es cierto?, para poder entregar su aporte. Entonces, primero tenemos esa situación. Y una derecha además agrandada después de lo que ha sucedido con el plebiscito, el rechazo y todo lo demás. Es una derecha que cree que está creciendo el poder. Y yo diría que casi una especie como de golpe blanco detrás, ¿no? De forzar a este gobierno, que además tiene montones de debilidades, a hacer lo que esa derecha quiere. Pregobernar anticipadamente, porque creen que ya tienen el poder, pero todavía no el gobierno. De tal manera que yo creo que esa es la situación de fondo, además de todo este contexto de degradación de la política. Entonces, yo creo que aquí no va a haber ni un voto para ninguna reforma, ningún pacto, ninguna cosa. Y segundo, solo decir el titular, creo que evita el meterse un poco en el análisis mismo de la propuesta que ha hecho el gobierno. Que yo creo que, yo cuando lo leí, dije aquí hay una redefinición del programa del gobierno del presidente Boric, claramente. Es una propuesta programática, no es solamente un pacto fiscal. Esta es una propuesta de rediseño programático del gobierno. Y un giro evidente hacia la moderación. Un giro hacia la moderación y yo diría una especie de concertación 3.0. Yo diría en otra etapa, pero es bastante eso. Ahora, no me extraña, proviniendo de quien viene el conductor intelectual, que es Mario Marcel, a quien conozco mucho, ¿no es cierto? Obviamente es eso, pero ese es el análisis de fondo que uno deberá hacer en vez de estar preocupado de una derecha cavernícola que nunca va a soltar, digamos, la defensa del bolsillo de los más ricos. Para eso existió la dictadura, con ellos además al mando. Bueno, nos tenemos que ir volando a la pausa, pero antes de eso, para seguir la línea de la conversación, lo que plantea Germán, preguntarles si es que consideran que podría haber algún costo para estos sectores que ya se ha evidenciado este vuelco hacia la derecha más dura, ¿no? Lo vimos con el tema de la acusación contra el ministro Ávila, donde incluso un partido se desmarcó. Lo vimos con el tema de esta carta de la UDI de hace un par de semanas, donde le imputaban delitos al ministro Jackson, se salieron de la mesa de pensiones, y ahora esta posición bien extrema, ¿no?, dura, frente a una iniciativa que todavía no se conoce. Y lo pregunto porque pareciera que hay cierta oposición que está abanicándose, sentada, esperando que lleguen las elecciones, creyendo que hace una lectura del país a propósito de las últimas dos elecciones, ¿no?, del plebiscito y de la elección de los consejeros, pero no necesariamente podría ser así. Bueno, nadie tiene una bolita de cristal, pero se los pregunto desde el punto de vista del análisis de lo que ha pasado en otras latitudes también. Dejo instalada la pregunta porque nos tenemos que ir, como decía, volando, corriendo a una pausa y nos reencontramos en unos segundos. Proyecto 50. Las noticias de los 50 días previos al golpe, analizadas el día de hoy. Un repositorio realizado por el equipo Proyecto 50 y transmitido por Radio Universidad de Chile. De lunes a viernes a las 14 horas y los fines de semana a las 16 horas. Escúchanos en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Proyecto 50. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura.
Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. En el marco de la campaña Cuidado, el machismo mata, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres lanzará este miércoles 9 de agosto a las 20 horas el dossier informativo Violencia contra Mujeres en Chile 2022 en Sala Máster de Radio Universidad de Chile y con transmisión en directo por el 102.5 FM. Esta presentación estará a cargo de Isadora Castillo y Priscila González, integrantes de la mesa coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y el panel contará además con la presencia de Francia Yamet y será conducido por la periodista de Radio Universidad de Chile, Diana Porras. Esta iniciativa visibiliza hace 17 años las diversas manifestaciones de violencia patriarcal en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. La campaña pone su foco en la violencia político-sexual de los agentes represivos y la violencia femicida, ambas expresiones de poder contra las mujeres. Los esperamos este miércoles 9 de agosto a las 20 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. La entrada es liberada. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Nueve con 9, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles con Montserrat Rolano, con Cecilia Valdés, secretaria general del Partido Demócrata Cristiano, con Germán Correa, sociólogo, exministro de Estado. Bueno, Monse había dejado instalado el tema para el segundo bloque, ¿no? Citándola, ¿no? Hay un cierto sector que está sentado esperando que la próxima elección les dé el gobierno, ¿no? Claro, y yo voy a tirar aquí una cosa personal simplemente para favorecer el diálogo. Yo hasta el día de hoy no termino por tragarme esta afirmación de que el país giró a la derecha, ¿no? No es porque el país no pueda girar a la derecha, sino porque un pueblo no cambia sus sentidos comunes y sus sistemas de valores de un día para otro porque un día hubo una votación, ¿no? Y porque además la idea de girar a la derecha implica una cosa muy general, ¿no? O sea, lo que los estudios demuestran es que efectivamente hay una preocupación por la seguridad ciudadana, en menor medida por la migración, que de alguna manera castiga al gobierno. Pero de ahí a que, por ejemplo, el senador Rojo Edwards, ratificando lo que había dicho antes Arturo Esquella, diga, convencido en que va arriba del caballo de la voluntad del pueblo, que si ellos son mayoría parlamentaria van a suprimir el aborto en 3 causales, me parece que hay una distancia que no sé muy bien cómo se sostiene, ¿no? Más aún teniendo en consideración que en la segunda vuelta de la elección anterior las mujeres fueron bien incidentes en la arremetida de Boric para pasar de minoría a mayoría, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu análisis de esto? Porque se hace esa interpretación, ¿no? Sí. Yo creo que efectivamente hay... Lo que pasa es que las votaciones, las elecciones son finalmente evaluación de lo que está. Entonces se ha transformado más en un rechazo o en un castigo a quien no lo hizo bien. Por eso nos explicamos un poco la lista del pueblo que le fue tan bien en eso. Después no le fue bien, no rindió lo que las expectativas tenía.
y se cambió abruptamente Ujú. hacia el otro extremo. O sea, yo con esto avisoro que independientemente que haya ganado republicano, y si uno hiciera la mirada en que este país se derechizó, no estaría tan alto el rechazo a la próxima propuesta constitucional. O sea, y efectivamente el riesgo de hoy día es que se rechace la propuesta de este Consejo Constitucional. Entonces, yo no sería tan liviana en evaluar a los ciudadanos. No es que se cambien de caballos, y muy bien lo dice el Pato, porque yo creo que efectivamente la gente va evaluando y hay un cierto control ciudadano y una exigencia ciudadana a que efectivamente se tiene que hacer bien. La gente se aburrió de los partidos tradicionales, ¿cierto? Porque no lo hicieron bien, ¿ah? Porque perdieron la conexión, el cable a tierra, dejaron de interpretar a la ciudadanía, dejaron de interpretar a las mayorías y se interpretaban a sí mismos. Esa fue como la evaluación de los partidos tradicionales, y aparecieron otros movimientos que pintaban para bueno también. Pues. Entonces, pucha, esto es nuevo, apostemos a esto también. Pero también está en evaluación hoy día. O sea, el gobierno del presidente Boric está muy críticamente evaluado por la ciudadanía. Entonces, yo creo que lo que está en crisis es el ejercicio del poder, finalmente. O sea, cuando se asume el poder, no se cumple con la palabra empeñada, o la verdad se va desdibujando esta épica con que fueron electos para asumir. Y es bien desilusionante, porque eso atenta directamente contra la democracia, directamente. O sea, cuando ya hay baja expectativa, entonces voy a apostar por lo que esté de moda hoy día. Estuvo de moda el Partido de la Gente, y le fue súper bien al Partido de la Gente. Hoy día está muy mal evaluado. Lista del pueblo, misma cosa. Lista del pueblo. Entonces, yo creo que la evaluación ciudadana, el control ciudadano está ejerciendo eso. El problema es que el sistema político, las élites políticas no están dando respuesta a esa crítica que le envía la ciudadanía. Finalmente, lo del 18 de octubre fue eso también. Fue una crítica a lo establecido, al poder. Fue decir, mira, aquí ya no es vertical la cosa, sino que aquí hay una relación horizontal de la ciudadanía con la gente que ejerce el poder. Y ese mensaje, o sea, todavía no damos respuesta a las demandas del 18 de octubre. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Entonces, hay una decepción continua, permanente, de poco cumplimiento de las promesas. Germán. Sí, mira, yo comparto, como decía Patricio, de que yo lo considero una liviandad analítica al decir que no, la gente se ha derechizado por la forma en que ha estado votando. Eso es no ir al fondo del asunto. Yo creo que hay bastante lo que dice Cecilia. La gente, primero, hay una desilogización generalizada de la Eso sí. política. Primero. Eso sí. Total. O sea, la misma encuesta CEP lo dice, aunque a algunos no le den tanto crédito, pero lo dice. Una cosa dice. Claro. El dato es que la gran mayoría de la ciudadanía no se identifica con ningún partido. Ese es el dato cuantitativamente relevante. Y eso es lo no que haya aumentado el Partido y eso Republicano. Es lo estructural. Sí. Eso es lo estructural. Hay una desideologización y por lo tanto una despolitización también de buena parte de la ciudadanía, ¿no? Y las adscripciones que existían antes ya no existen. Aunque creo que sociológicamente se mantiene lo que tú decías, Patricio, en el sentido de los famosos 3/3 de la sociedad chilena. Eso tiene raigambres muy profundas, político, culturales, históricas, etcétera, ¿no es cierto? Sociales, desde luego, estructurales en la estructura social chilena y todo lo demás, y ciertos elementos que se han exacerbado, por así decir. Bueno, primera cosa, entonces hay ese sustrato que eso es lo que finalmente, si las cosas fueran diferentes, podría ir imponiéndose. Los grandes números no son de derecha en este país. Lo que pasa es lo que dice Cecilia, la gente ha ido haciendo apuestas y ha apostado que este va a resolver los problemas que para mí son fundamentales, no lo hizo, chao. Viene el otro que le promete que lo va a resolver, ok, lo apoyo, no lo hizo, chao. ¿No? Y ahora viene someter a prueba la propuesta más derechista, la de los republicanos, que tampoco le va a dar el ancho, sin duda alguna, ¿no? Porque los republicanos también habrá que analizarlo en su momento, ¿no? Son bastante montoneros en muchos sentidos, ¿no? Porque son el resumen, por así decir, de rechazos muy profundos, viscerales a todo, ¿no? Bueno, y ya se empiezan a ver matices. Hace Sí, poquito pues. hubo una entrevista a Axel Kaiser donde criticaba duramente a José Antonio Kast
Le pido Sí. disculpas a Axel Kaiser, porque a lo mejor él va a pensar que lo estoy caricaturizando, pero solo para resumir, como que se está izquierdizando mucho José Antonio Cast, ¿no? Está, Es difícil. Sí, Claro. Bueno, sí. exactamente, entonces yo creo que ahí el tema no es ese, ¿no? El tema es que la política en su conjunto no ha dado cuenta de los grandes problemas que la gente siente que complican su vida y son reales, ¿no? Pero uno siente otra cosa. El otro día estuve en un curso que me invitaron de una municipalidad de Santiago a dirigentes vecinales de una municipalidad, y la verdad es que el ánimo de la gente es bastante diferente a lo que dice eso, ¿no? Y no puede decir uno que la gente sea de izquierda, hay gente de todos lados, pero su sentimiento, lo que se expresa es bastante diferente, ¿no? Entonces, y son dirigentes sociales, son gente que está ahí todos los días, ¿no es cierto?, luchando por los temas y problemas de la gente. Entonces, yo diría que, ojo, esas son interpretaciones muy livianas, no van al fondo del asunto, y lo peor es que la gente que se mueve en la política tampoco está haciendo ese análisis. Y no me refiero a la derecha, que son cavernícolas, no le interesa comprender. Pero que los que sí les debiera interesar, que el mundo de la centroizquierda, andan más perdidos que el teniente de ellos. Es que yo creo que compran esa tesis de que el país Sí. giró a la derecha. O sea, bueno, Sí. aquí lo hablamos, no quiero echar más elementos pero fue por ejemplo muy notorio como el gobierno adoptó una agenda de seguridad que era la de la De la oposición de derecha, ¿no? Claro, así es. Y claro, está bien, digamos, pero bueno, hay también como decisiones políticas que tomar respecto a cómo se enfrenta esto. O sea, hay razones, pienso yo, fundadas por las cuales uno puede identificar al Partido Republicano como una amenaza para la democracia y una amenaza para una sociedad que tenga como piso los derechos Sin duda, humanos, ¿no? sin duda. Yo creo que eso, creo Sin que duda. uno razonablemente puede afirmar eso, ¿no? Así es. El tema es, siendo así las cosas, ¿cómo se enfrenta? ¿Acomodándose o ejerciendo una confrontación más directa? No. Yo todavía creo que la política es representativa de ideas. A ver, recibimos encuestas todos los días. Algo escribía ahí por ahí Pepe Out en una columna, que la CEP perdió este glamour que tenía antes, porque hay encuestas todos los días. Pero eso no puede ser, o es cuando a nosotros, los que estábamos convencidos del apruebo en el plebiscito del último texto constitucional, nos decían se equivocaron, porque perdieron. Pues claro, perdimos, es una cosa evidente, pero nuestra convicción estaba ahí. Uno no puede dejarse guiar, menos en política, por el aplausómetro, por lo que al revés. Se supone que cuando uno está en política tiene que liderar y dirigir en base a ciertas convicciones que uno tiene. Entonces, uno no puede abandonar eso, porque si se abandona eso, bueno, el populismo es el que gobierna finalmente. Entonces, claro, cuando uno dice, mira, aquí efectivamente republicano está un poco detenido, porque está tratando de aparentar pero lo que hay de trasfondo en eso son no solo el piso en derechos humanos, nada, sino que retroceder en derechos sociales, que ha costado un montón poder ir logrando. O sea, yo me imagino que para ello, en tema de derechos sociales y libertades, en tema de paridad, en tema del derecho a decidir por nuestro propio cuerpo. O sea, yo creo que en eso vamos a retroceder 20, 30 años y vamos a volver a foja cero. Entonces, uno tiene que sacar a la pizarra también al otro. ¿Cuáles son las verdaderas convicciones? Porque el termómetro o las encuestas pueden decir muchas cosas, pero las convicciones tienen que ser firmes para poder liderar camino, aunque sea adverso, aunque tú vayas perdiendo incluso en algunas ocasiones. Pero finalmente lo que la política tiene que sostener son convicciones que den una visión de país, porque no es el momento, está todo de moda y es desechable. No puede ser. Nosotros hemos construido partidos que no pueden ser, en el caso nuestro, claro, podemos transformarlo, nosotros no nos negamos a eso, pero las convicciones no son desechables. Entonces, la visión de país no es desechable. Tú hablabas de justicia social, que es uno de los principios fundamentales de la democracia cristiana y que nos gusta que lo comparta nuestro compañero aquí, Germán. Bueno, ahora... Nosotros bastante antes que la DC. Nosotros fuimos primero. Germán, Cecilia, ¿cómo se saca al pizarrón
adversario político, al que está al frente, al que se niega a los cambios, siendo minoría de la minoría, que es un poco lo que le pasa a este gobierno, porque hemos visto que efectivamente el presidente Boric ha endurecido el tono, ayer fue súper duro con la UDI, la semana pasada fue lo mismo con el tema pensiones, lo mismo ha sido algunos ministros, en fin, pero cuando no tienes la fuerza para hacerlo y se está constantemente cediendo. Bueno, la propuesta que presentó ayer o que anunció ayer el presidente da cuenta también de eso, entonces hay como un tira y afloja constante. ¿Cómo se hace eso? Es que aquí tenemos un serio problema y desde el inicio se ha visto eso de conducción política. Ese es el tema. Aquí no hay conducción política. La conducción política la está haciendo la derecha, ¿no? Porque han tenido la astucia, ¿no? Desde luego se apropiaron del resultado del plebiscito de octubre, ¿no? Como que eran el 62% del país, que es una inmensa mentira, porque la gente votó en contra por 10.000 razones diferentes y por lo tanto no hay una cosa homogénea detrás de eso. Primero, tuvieron esa astucia y han seguido actuando como tal, ¿no? Entonces están ejerciendo el poder como si lo tuvieran y todavía no lo tienen y además no son mayoría en el país, nunca lo han sido, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de conducción política. Cuando tú estás en la situación en que está este gobierno, ¿no? Bastante precaria de todo punto de vista. En política uno dice, a ver, ¿cómo salgo de aquí? O me hundo más, ¿no? O salgo para adelante, eso decimos en política. Ajá. Y salir para adelante significa salirse de la burbuja de la política, que es entre 4 paredes, en 8 manzanas a la redonda, no es más, entre 200 tipos que todos los días discuten y conversan entre ellos y con nadie más, ¿no? Que no tienen conexión real con la sociedad real, ¿no? Lo que hace siendo esa sociedad es lo que decía antes el pueblo, es decir, la gente, la gran masa de la gente, lo que percibe, lo que conversa en la feria, espera otra cosa del gobierno, espera una cosa bastante más avanzada en términos de poder. Y lo que tú haces es sacar al pizarrón en concreto a la derecha. Estos debates los tuvimos, recuerden, en la época de la concertación, cuando había una especie de autocensura, autolimitación de mandar ciertos proyectos de ley porque no iban a tener los votos en el Congreso. Y eso lo debatíamos, por ejemplo, en el gobierno de Elwin, lo debatimos yo más de una vez con Benninger, ¿no es cierto? Le decíamos, mandemos el proyecto de ley de todas maneras, y que la derecha lo rechace. Pero es que no lo van a aprobar, no lo van a aprobar, pero va a quedar en evidencia ante el país que es la derecha la que te está rechazando, no el gobierno que no tiene la voluntad política de ir adelante con sus propuestas más avanzadas, que fracasen, pero van a fracasar, obvio, pero el país va a tener claro quién las hizo fracasar. En este caso el gobierno se compra la agenda de la derecha, ¿no? En la cual no tiene ninguna posibilidad que la gente la felicite por ello, todo lo contrario, ¿no? Aleja más a la gente que tiene una visión un poquito más avanzada de las cosas de la que tiene la derecha y de la que tiene el propio gobierno al final. Entonces, tú no puedes gobernar con la agenda del otro, o tú tratas de gobernar con tu agenda y que te la hagan fracasar y que quede en evidencia ante el pueblo de Chile y ante la gente quiénes son los que no quieren los cambios ni la justicia social ni nada en este país, y no el gobierno. Porque al final todo queda en un gobierno nebuloso, ¿no es cierto?, que va comprándose la gente de la derecha, ¿no? En el fondo, un pre-ejercicio del poder a través de un gobierno que no lo es de derecha. Entonces, mal. Cecilia no está de error de acuerdo. conducción política. O sea, tengo un matiz. Yo creo que el gobierno debería hacer un llamado a los demócratas. Nosotros estuvimos de aniversario hace poquito. Demócrata cumplimos- cristiano. No, También. Los demócratas cristianos. Lo que usted es bien Broma. antidemócrata cristiano, No, nunca he don sido Germán. antidemócrata cristiano, solamente Ya. bromas. Qué bueno que no lo sea, porque somos- Trabajamos mucho juntos, muchos Sí, años. sí, Pues. en la concertación. Así pues, soy uno de los Eh, fundadores de la concertación. Entonces, yo creo que el gobierno debería hacer un llamado a los demócratas, porque eso también significa aislar un poquitito a los que no lo son. Y yo estoy hablando derechamente de esta Ya. derecha. Eso implica un Segundo, liderazgo para proponer un clivaje, ¿no? O sea, Sí. bueno, Sí. aglutinémonos los que... Pero- todos estos, ¿no? Pero sí, Claro. yo tengo un matiz con Germán, que yo creo que el gobierno también tiene una responsabilidad que es de sumar mayoría. O sea, es difícil hacerlo, porque no lo vamos a saber nosotros. Pero El es tema es difícil cómo lo hacerlo. haces. Entonces, yo creo que este llamado a los demócratas tiene que ser con convergencia de estas convicciones que hicieron sumar a la mayoría que ganó con el presidente Boric. ¿Ya? Y para eso sí tiene que haber un consenso, un consenso. O sea, yo definitivamente creo que sumar mayoría significa poder juntar la mayoría que falta en el Parlamento para eso. Ahora, eso no puede significar una postura inmóvil, porque tú vas negociando. O sea, aquí hay que hacer política.
Y hacer política significa ir conversando con... No vas a conversar con los que tienen una distancia sideral en tus convicciones, porque ahí nunca vas a sacar mucho. Pero sí lo que está más cercano. Y yo creo que falta un poco más de manejo político. Ahora, en eso. no, sí, claro, ahora oportunidades se están produciendo. O sea, Sí, claro. cuando Rojo Edwards dice, no, sí, a Arturo Esquella no lo tergiversaron, sí es verdad, si nosotros somos mayoría parlamentaria, vamos a derogar el aborto en 3 causales. Bueno, yo me pregunto cuántas mujeres, incluyendo mujeres de derecha, ¿no?, estarían de acuerdo con que se elimine el aborto terapéutico o el aborto en caso de violación, ¿no? O sea, hay oportunidades en la política chilena actual, voy a decirlo bien directamente, en la medida en que el Partido Republicano va develando la profundidad de sus convicciones, Así es. en los que ellos mismos se exhiben en su condición de minoría, ¿no? Bueno, y esas son oportunidades que deduzco que en la política hay que aprovechar. Está dando bote, sí, está dando bote. Por algo es mucho más fácil ser periodista que ser político, uno lo dice nomás. Germán. Cierto. Sí, no sé qué podrían decir al respecto, ¿no? Bueno, yo comparto contigo. Eso es Que muy es más difícil. fácil ser periodista que ser político. Absolutamente. Eso de todas maneras. No, yo también. No, que efectivamente juntar mayoría en un gobierno que no tiene el Parlamento, eso es sumamente difícil. Sobre todo cuando está cruzado con convicciones importantes que se comparten. El tema, perdona, es a qué mayoría apelas. Cuando tú esa mayoría la consigues en términos de votos en el Congreso, vas mal. A la mayoría que tienes que apostar es a la mayoría social de este país. Pero entonces Y apuestas conforme a a eso ninguna, construir. a ninguna transformación, porque no vas a poder Es que no va a haber. hacer... Y no se puede caminar y mascar Es chicle. que no va a haber. Sí, es que, yo creo perdóname, que sí. perdóname, es Y que ese fue el creé- éxito de perdona, los gobiernos de la es que creí que con concertación, este Congreso que pudieron ir avanzando más lento de lo que la ciudadanía quería, efectivamente, pero se fue avanzando en algunos cambios sociales, en garantizar algunas cosas importantes pero el en contexto es salud. muy distinto, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo se puede creer que con este Congreso, ya estamos viendo la reacción respecto a la reforma tributaria, con este Congreso, con esta situación política general existente, con una derecha absolutamente ensoberbecida, Con 21 creyendo que tiene partidos la mayoría políticos nacional, dentro del y Congreso. con 21 partidos políticos, ¿se puede creer que van a pasar transformaciones en este Congreso? No se van a pasar. Sí, pero eso es renunciar a hacer política. No, Es renunciar es a todo hacer lo política. contrario. ¿Cómo Es hace tener política? un concepto de hacer política que no es una política solo parlamentaria, es una política con la sociedad. Pero si es parte de y tu hacia la trabajo, sociedad. es parte de tu Es trabajo parte de tu hacerlo. trabajo, pero en un contexto de poder diferente. Está solo y Cuando esté aislado bien y en la favorable. mayoría. No, pues si la política es así, Pero más no la dicha vas a la realidad. construir en el Congreso solamente. La política es social, fundamentalmente con la gente, la sociedad, Bueno, alineamientos de ese tipo. ese es el rol de los movimientos sociales, pero el rol de la política es poder liderar cambios regulados Pero y no visto sociales. solo en el Congreso, en el Parlamento. Bueno, Esa es pero una burbuja que está uno de controlada los, por los sí, otros. pero es uno de los poderes del Estado. No, Pero- o sea, lo que pasa es que tú estás diciendo, desechemos entonces el No, Parlamento. No estoy diciendo Entonces, eso. Hoy día no estoy funcionamos. diciendo cómo se trata el poder en el Parlamento desde la política. Ignorándolo. No, en absoluto. No podemos hacer Horquillándolo desde la sociedad, conduciendo esto hacia la sociedad. Ya, pero con eso iniciativa. hace que se estanque el país, porque tú no vas a poder lograr ninguna El ley país está favorable. estancado. Bueno, entonces, ¿Qué bueno, duda cabe? con esa visión entonces no hay nada que hacer. No, y no, yo no, creo no. que uno no Todo puede lo renunciar contrario. a Estoy hacer diciendo política. lo que hay que hacer. Yo creo que hacer política es sumar mayoría. No solo en el Congreso. Bueno, digamos que comparten el fin, pero quizás el medio no. Puede ser, el tránsito. Claro, para entonces, buscar ahí el tenemos mala consenso. suerte porque en los paneles suele ocurrir que se ponen más intensos justo cuando hay que irse. Sí, pues nos tenemos que ir. Sí. Solamente decir al final, a propósito de las encuestas, que la última CEP reveló una preocupación por el tema de la delincuencia y la migración, pero le seguía el tema de la salud y las pensiones. Así es. Pensiones, Cosa que súper también hay muchísimo. es algo de lo que el sistema político tiene que ocuparse. Qué bueno. Quizás ahí el gobierno debiera tener una iniciativa para comunicar también la importancia de que Sí. todos los actores se pongan de acuerdo. Bueno, y repetir lo que hablábamos con Germán hace algunos minutos atrás, ¿no? O sea, el dato duro en términos cuantitativos es que la gran mayoría de la ciudadanía es despolitizada, ¿no? No adhiere a ningún partido. Y ese porcentaje no lo tengo a mano, pero creo que era más del 60%, algo por el estilo. No diera ningún partido, pero tiene opinión política. Entonces Tiene en opinión, sí. comparación con eso, que el Partido Republicano tenga una adhesión del 10 y que la atención de la opinión pública Sí. se concentre en ese 10 y no en ese otro 60 y tanto, es una Exacto. distorsión de interpretación. Así es. Exactamente. Muy bien, Palena. Bueno, nos tenemos que Sí, sí. ir, así que
les agradecemos que hayan venido además aquí a nuestro estudio. Muchas Están cordialmente invitadas para la próxima y próximas ocasiones, pero por lo pronto tenemos que cerrar esta parte de radioanálisis. Nos gracias. vamos a una pausa y nos reencontramos a la vuelta con Claudio Medrano, está con ustedes. Estaba pensando